tardes y bienvenidos a este noticiero de Reacción Juvenil. Hoy vamos a hacer un reportaje especial sobre los cultivos ilícitos en Colombia, sus causas, sus consecuencias, el contexto histórico y algunas de las soluciones que podemos evidenciar en este tema. Por culpa de los cultivos ilícitos, en Colombia se han talado más de 1 millón de hectáreas de bosques nativos en zonas de alta de biodiversidad ecológica y en la franja de bosques que esta cubre. Esta tala indiscriminada ha ocasionado una erosión irreversible en los bosques que genera una pérdida de fuentes de agua, entre otros desastres. Este panorama entregado por el propio Ministerio de Ambiente, Juan Mari, es el que presenta el país después de 3 décadas de siembra y la explotación de marihuana, coca y amapola en el país. Pero si los datos del ministerio preocupan, aún más lo del informe de la Policía de Antinarcóticos. En el país ensordece el panorama. Según el documento ambiental ocasionado por los cultivos ilícitos en el país, en la institución, en 10 años más de 2 millones de hectáreas de selva se han tumbado por la siembra de coca, marihuana o amapola. En ese mismo tiempo, Colombia perdió más de 500.000 hectáreas de bosque andino por la misma razón, cultivos ilícitos, según agrega el documento. Por su parte, estas afirmaciones fueron ratificadas por un reporte entregado en abril por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que afirmó que Colombia, las consecuencias en los suelos, su hidrología, su biodiversidad, son devastadores y podrían retrasar la situación de cultivos por años. Este informe afirma incluso que los graves efectos del terremoto en el eje cafetero hace 2 años fueron potenciales por la deforestación que han hecho los narcotraficantes al introducir los cultivos de amapola en las zonas del país. La riqueza del legado colombiano, que con el solo 0,7% de la biodiversidad del planeta está aquí en Colombia, este que está por abajo de amenaza. Bueno, se tiene como antecedentes históricos que que los cultivos ilícitos en Colombia fue una problemática que comenzó a finales de la década de los 70, cuando diversos factores como el aumento del consumo de drogas en Estados Unidos y Europa, el contrabando y las condiciones geopolíticas propicias de la nación, entre otras causas, se juntaron y estructuraron la base de lo que más adelante sería como una serie económica ilegal, compleja y expansiva que impactaría a todos los componentes del sistema social colombiano. En ese entonces, la siembra de cultivos ilícitos se trataba de un problema marginal. Desde 1986 y por 8 años, la política antinarcóticos se enfocó en la incautación de la cocaína y en la persecución de los carteles del narcotráfico. Ya en 1996, justo cuando los cultivos de coca comenzaban a dispararse, pasaron de 66.000 a 160.000 hectáreas en 1999. Estados Unidos, por su parte, propuso emplear el herbicida y luego el furacium, que es más conocido como el hongo come coca, pero pues esas dos ideas se descartaron porque eran como considerados riesgosos para el ambiente. En la actualidad, y de acuerdo a datos del proyecto del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, el país se constituye en el mayor productor de coca en todo el mundo, con 99.000 hectáreas sembradas, y es responsable de la producción del 60% de la cocaína del planeta entero. Hablando acerca de las cifras de cultivos ilícitos que se presentan en Colombia, se pudo llegar a demostrar que en 2019 los cultivos ilícitos en el país pasaron a ser de un total de 169.000 hectáreas a 154.000, lo cual significa una reducción del 9% de los cultivos en el país.
La reducción de estos cultivos están asociados al hecho de que hubo intervención por parte de las autoridades en donde redigieron un 50% de cultivos en los territorios afectados, y la proyección futura de esto es el poder sustituir los cultivos a largo plazo. De lo contrario, se tiene previsto que no habrá mejores resultados. A pesar de la reducción de cultivos, aún persiste bastante la elaboración de estupefacientes en el país, y un ejemplo de esto es cómo la cocaína pura se estimó un aumento de 1,5% mayor que el del año pasado. También se ha podido dar a identificar territorios vulnerables, como lo son los parques nacionales, donde se identificó que el cultivo tiene lugar en 14 áreas protegidas con un total de 6.785 hectáreas. El presidente de la República, Iván Duque, mencionó que este es el año con mayor reducción de los últimos 6 años referente a cultivos ilícitos, también siendo el año con el mayor número de incautaciones. Y también, según el Ministerio de la Justicia, entre 2018 y 2020 se han podido erradicar 144.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Por culpa de los cultivos ilícitos, en Colombia se han talado 1 millón de hectáreas de bosques nativos en zonas de alta diversidad biológica y en la franja de bosques de niebla. Esta tala indiscriminada ha ocasionado una erosión irreversible porque genera una gran pérdida de fuentes de agua y entre otros desastres. Esto lo dijo el propio ministro del Medio Ambiente, Juan Mayrs, que es el que presenta el país después de 3 décadas de la siembra y la explotación de marihuana, coca y amapola en el país. Según el documento del impacto ambiental ocasionado por los cultivos ilícitos en la institución, en 10 años, más de 2 millones de hectáreas de selva han sido tumbadas para sembrar coca, marihuana o amapola. En ese tiempo, Colombia perdió 500.000 hectáreas de bosque de niebla andino por la misma razón, los cultivos ilícitos. Vamos a dar a conocer los testimonios de unos campesinos que viven esta problemática día a día y algunas de sus explicaciones mediante la erradicación y sustitución sobre los cultivos ilícitos que afectan a estos campesinos. Se haga en el marco de los acuerdos, o sea, siempre y cuando sea gradual y concertada en los territorios y siempre que se le garantice al campesino poder sobrevivir de otra manera, o sea, que se le den garantías reales a los que producimos o los que cultivamos coca. Sí, yo como campesino estoy de acuerdo con la sustitución de los cultivos ilícitos, siempre y cuando el Estado colombiano, llámese gobierno, nos cumplan con nuestras demandas pactadas. Estamos de acuerdo para sustituir los cultivos ilícitos, pero siempre y cuando con un aporte del gobierno que nos vea como campesinos, que nos apoye, que nos ayude para sustituir esta mata con otros medios de plantíos. Usted, como campesino que sobrevive de los cultivos de uso ilícito, ¿qué exigiría como primera necesidad para sustituirlo? O sea, que se den las garantías para poder cambiar directamente lo que tiene que ver con el cultivo, siempre y cuando se haga en el marco de los acuerdos, que sea gradual, concertada en los territorios y que se le dé garantías reales al campesino de poder cambiar los cultivos. Como primera medida, la presencia del gobierno o del Estado colombiano, explicando de la siguiente manera. El Estado colombiano siempre ha hecho presencia aquí en erradicación y en fumigaciones, ametrallamientos. El Estado colombiano nunca se ha presentado en nuestros territorios campesinos. ¿Cree usted que el narcotráfico es uno de los factores más influyentes en el conflicto? ¿Y cómo ha afectado esto a las comunidades? Nosotros, como cultivadores de coca,
queremos aclarar de que no somos narcotraficantes. La verdad es que el tema del narcotráfico es un problema que tiene que ser tratado directamente por el Estado y que realmente los entes que tienen la autonomía de controlar ciertas situaciones o la problemática que encierra el problema del narcotráfico realmente tiene que ver y tiene manchado directamente las instituciones del Estado, o sea, lo que es la política, los grandes capitalistas del país. Es la misma necesidad que ha obligado de pronto a muchas personas, sea mujeres, hombres, de pronto como a vincularse a esta tarea del narcotráfico, pero en realidad el verdadero problema está mucho más allá y el Estado en sí tiene que atacar las verdaderas estructuras mafiosas, que son los que realmente se lucran de lo que tiene que ver con el narcotráfico. Influye de muchos factores en este conflicto y también ha afectado en diversas formas a nuestras comunidades. Primero, nosotros como campesinos somos productores o cultivadores, pero más no narcotraficantes. De acuerdo, el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC se dieron a conocer 13 posibles soluciones a los cultivos ilícitos. Una es el programa de sustitución de cultivos ilícitos mediante los planes integrales de desarrollo con la participación de comunidades de diseño y ejecución en la evaluación de programas de sustitución y recuperación ambiental. El segundo es el programa de prevención de consumo y salud pública, en donde las acciones en este campo deben hacer prioridad y política del Estado, que requiere formar capacitaciones nacionales y territoriales en el marco de la protección social y disposición de todos los recursos. Es la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Es donde desactivar las organizaciones criminales cometidas con este flagelo, incluyendo las redes dedicadas al lavado de activos y a la comercialización de este producto.